algunos dirigentes sindicales de la denominada La Dura, dentro de la diversidad de organizaciones gremiales que representan a los trabajadores de la línea aérea de bandera. En ese marco todavía hay una gran indecisión y hay desde luego una suerte de ultimátum o, si se quiere, de amenaza por parte del gobierno en cuanto a que si no hay una reformulación de los lineamientos generales, sobre todo en el marco del empleo de la compañía, va a llamar a un procedimiento preventivo de crisis e inclusive en algún caso también se habla de que se le podría literalmente entregarle la empresa a los trabajadores. El gobierno viene hablando mucho de ese tema. Vamos a estar hablando de esto con Diego Giuliano, ex ministro de Transporte de la Nación y diputado nacional, que ya tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Giuliano? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Fernando? Un gusto grande saludarlo. ¿Qué está pasando ahora con el tema aerolíneas? ¿En qué instancia estamos y cómo vería usted la posibilidad de que se decrete lo último que sabemos hasta ahora, que es un procedimiento preventivo de crisis para la compañía? La verdad que el gobierno transformó un conflicto estrictamente gremial en una amenaza de quiebre de una empresa que es del Estado, es cierto, que ha sido rescatada por el Estado después de haber sido desmantelada por una privatización anterior. Y este conflicto gremial, que está vinculado a un retraso en la capacidad adquisitiva de los salarios, entre un 70 y un 85%, lo transforma en la peor de las noticias o en el peor de los escenarios, que es, cancelar a la empresa. Directamente usan palabras, términos como quebrarla, cerrarla, regalarla, entregarla a los trabajadores, sin ningún tipo de, por supuesto, de condicionamiento. Con lo cual, creo que están reeditando un viejo dicho de la Argentina, te diría un muy mal recuerdo, que es este de ramal que para, ramal que cierra. Lo que decía Menem de Y los trenes allá eso, en los 90. lo decían en los 90, ramal que para, ramal que cierra, con eso llenaron de chatarra ferroviaria la Argentina, cerraron estaciones, desconectaron poblaciones, nos transformaron en una especie de, le diría, de ruina ferroviaria. Y ahora hacen o utilizan la misma terminología, la misma mecánica, el descontento social, generar un clima de, yo diría, de incertidumbre entre los trabajadores y también, obviamente, de malestar entre los usuarios de una aerolínea que hasta el año 23, diciembre del 23, funcionó el sistema aeronáutico argentino de una manera normal, con un déficit decreciente, con un aumento de la cantidad de pasajeros notable, 13 millones de pasajeros. Habíamos empezado con una cifra que era mucho menor, una aerolínea que soporta la pandemia como pocas lo soportaron en el mundo. Se vio que fue la crisis más grande del sistema de aeronavegación en el mundo entero. Con Aerolíneas Argentinas no tuvo que tener un rescate particular en la pandemia, pudo ir a buscar las vacunas, pudo ir a hacer el rescate y la repatriación de los argentinos en el exterior. Quiero decir, la empresa se equilibraba hasta que decidieron, yo diría, primero transformar un conflicto gremial en un quiebre y segundo, generar una situación de incertidumbre tan grande Ahora, que termina por a su perjudicar juicio, a la diputado, aerolínea. ¿no haría falta alguna modificación de todas formas en aerolíneas? Digo, usted dice, hasta el año pasado funcionaba normalmente, digo, no hubo toda la seguidilla de paros y de conflictos que hubo este año, pero digo, conflictos en aerolíneas argentinas hubo siempre y paros hubo siempre y siempre hubo una diversidad de gremios que hacía que con que uno pare ya directamente Aeroparque o Ezeiza dejaban de funcionar. Eso lo hemos visto siempre, digo, con algunos momentos de mayor conflictividad como en cualquier sector. Pero digo, el usuario siempre ha sido en cierta forma sometido por la voluntad de las organizaciones sindicales que si en algún momento, como pasó hace pocos días, digo, deciden no cargar equipajes, el aeroparque se paraliza por completo. Eso ha sido siempre así.
Mire, yo creo que hay distintos momentos en la Ujú, historia de la empresa, en la historia de la aeronavegación civil, ¿no? En este caso comercial. Creo que la situación actual es una situación extremadamente tensa. Como digo, hay un retraso entre el 70 y el 85% salarial. Esto es lo que se escucha. A mí cuando me tocó gestionar el Ministerio de Transporte, no hemos tenido esta tensión tan fuerte y la verdad que el ujú. sistema de aeronavegación, después de la pandemia, como le contaba, pudo restablecerse normalmente. Aerolíneas como aumenta su cantidad de pasajeros, baja su déficit y además conecta 26 destinos en la Argentina federal a la que solo llega Aerolíneas Argentinas. Ujú. Bien, ahora, no Esta podría idea haber de allí... cuánto gasta, Ujú. No, no digo, sí. no podría haber allí una mayor apertura para que entren otras empresas, por supuesto con la regulación correspondiente, para tratar de, digamos, cubrir algunas rutas, cubrir rutas regionales, empresas más pequeñas, aeronaves más pequeñas, digamos, todo lo que está tratando de llevar adelante el gobierno. ¿No le parece que eso incrementaría la oferta y sería bueno incluso para aerolíneas que no se vea obligada a cubrir unas rutas casi en exclusividad? Bueno, creo que este es el quid de la cuestión, ¿no? Ujú, El gobierno no está detrás de una visión de cielos abiertos, sino que lo que pretende son cielos privados. Y cielos privados, la verdad que es muy difícil de ver en el mundo de la aeronavegación. Es como si aerolíneas le permitieran hacer cabotaje en Brasil o ujú. cabotaje entre Barcelona y Madrid. La verdad que eso no es habitual, no existe, no existe en el mundo. Cabotaje interno. Existen lugares que han perdido totalmente sus aerolíneas, sus empresas. Esto puede suceder en algún sitio así. No es el caso de la Argentina. Argentina tiene una empresa como aerolíneas que tiene competitividad. Por supuesto que cuando uno le obliga a una empresa de aeronavegación realizar tramos o cubrir destinos que no son comercialmente competitivos, Ujú, uno le pide eso porque la Argentina federal necesita eso. La Argentina es el octavo país en extensión territorial del mundo. Y además le pone competencia internacional en los destinos que sí son competitivos. Ejemplo, Julio, Bariloche, Buenos Aires. Obviamente que usted está fundiendo a la empresa decididamente. Usted la obliga a realizar tramos que no son comerciales, porque tiene que ver con una política de conectividad federal, nacional. Y por otro lado, le dice, bueno, pero donde hay competitividad te pongo una competencia abierta y despiadada, obviamente eso termina fundida en la empresa. ujú. Entonces, creo que esto hay que tener una razonable regulación del sistema. Y también le digo lo siguiente, Fernando, durante los años anteriores, Flybondi, y las menciono porque son las empresas de low cost que tiene la Ujú, Argentina, tanto Flybondi como JetSmart, triplicaron sus flotas. No es ujú, que existió una política de cielo cerrado. ujú, Alguien que triplica la flota es porque crece, porque aumenta su cantidad de pasajeros y conviven, y convivieron razonablemente, creciendo todos. ujú, Ahora, claro, en este momento, sin duda que ya a esta altura no se puede ser tan ingenuo de creer que esto es una cuestión solamente de marketing político. Acá estamos hablando de ya intereses detrás ujú. de las rutas más competitivas de aerolíneas y obviamente que eso ya sucedió, ya la empresa la Ujú. desmantelaron una vez, la Argentina tuvo que, sin dudas, hacerse cargo de el salario de los trabajadores, del combustible, todo eso ya sucedió y realmente el deterioro fue muy grande. Muy bien, diputado, muchísimas gracias por estos minutos. Les mando un saludo a todos ustedes y a disposición. Muchas gracias. El diputado nacional y ex ministro de Transporte, Diego Giuliano, comentando allí la situación de Aerolíneas Argentinas. Enseguida regresamos.